La senadora Xóchitl Gálvez y todos los medios de comunicación y quienes la apoyan, los oligarcas que ya la van a imponer como candidata, no como presidente, están tratando de hacerlo, pues están tratando de lavar la cara todos los días, pero sabemos que es un barco que se va a hundir, lo sabemos, ya se desinfló, pero la están dando respiración artificial. Acusa violencia de género, no, acusa de que porque es mujer, tampoco. Simplemente no están acostumbrados a la batalla, no están acostumbrados a batallar, políticamente hablando. Todo lo tienen entre almohadas, todo es muy cómodo, no batallan. López Obrador ya hubiera querido una de las tantas entrevistas que le dan a Xóchitl Gálvez de por qué quiere cambiar el país. A López Obrador le negaban las entrevistas. Ya está ahí, ya fue un reportero a la mañanera a decir es cierto lo que pasó en Organización Editorial Mexicana. Mario Vázquez Raña llamó a la mitad del programa para cortar la entrevista con Obrador. ¿Tú crees, tú te imaginas? Dicen que este país está acabado y que hay autoritarismo y persecución política. ¿Tú crees que le van a cortar un dueño de un canal? A la mitad de la entrevista le van a cortar la entrevista a Xóchitl para decir a Xóchitl no me la entrevistes, del PRI del PAN nada. Xóchitl no tiene que buscar a los entrevistadores, ellos van y la buscan. ¿Para qué? Para lavarle la cara y ponerla en un pedestal y ponerla a la par con López Obrador. Todo lo que dice Xóchitl Gálvez lo ponen con un peso, como si fuera un peso presidencial. Eso está totalmente fuera de la realidad. Tú vas a la calle y la mitad de la gente no la conoce. Vamos a ver al periodista Jorge Rocha, muy breve, decir lo que piensa sobre lo que ella cree que es persecución política y violencia de género. Vamos a ver. Señora Xóchitl Gálvez, se llama rendición de cuentas y usted ha sido funcionaria pública. El presidente López Obrador no ejerce violencia política de género, le ha pedido que rinda cuentas públicamente sobre los contratos millonarios a los cuales tuvo acceso como funcionaria cuando era jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pero también como senadora de la República, y en su momento fue comisionada de los pueblos indígenas en el sexenio de Vicente Fox. En 9 años, 1.500 millones de pesos en contratos públicos y privados. ¿Hay o no tráfico de influencias? Esas son las preguntas que debería responder quien aspira a ser presidenta de la República. Es un ejercicio mínimo. Debe haber decoro, debe haber, sobre todo, ante la ciudadanía, el poder explicar todo esto. De lo contrario, imagínense la sombra que habría sobre quien quiere conducir los destinos del país. Entonces, ¿en dónde está la violencia política de género? No se le cuestiona en razón de que sea usted mujer o no, sino se le está cuestionando por todo el ejercicio, su trayectoria como funcionaria pública. Veamos cómo las evidencias la hunden, pero te digo, la están sosteniendo con respiración artificial. Eso nos molesta mucho porque si el 10% de lo que ha hecho ella lo hiciera alguien de la 4T, imagínate a Noroña, que ya ellos, los derechistas, los conservadores, quieren que ande en guaraches y que no se suba a una Suburban. Básicamente así lo quieren a Noroña. No tiene derecho a una buena vida. Xóchitl sí, porque de derecha ella sí merece todo, merece ganar millones, facturar. ¿Tú te imaginas a uno de la 4T facturar así? Este señor Loret de Mola criticando o poniendo en evidencia el reloj de Adán Augusto, que porque vale mucho dinero. No entiendo, o sea, Xóchitl sí puede tener una Suburban, puede facturar 1,000 y pico de millones de pesos, pero Adán Augusto no puede tener un reloj de lujo. Noroña no puede ir a Europa de vacaciones. ¿Qué crees que ellos donan todo su dinero? Ellos tienen que vivir de algo, pero estos conservadores, rancios conservadores de doble discurso, doble moral, solo aceptan lo que a ellos les conviene. Vamos a ver a Julio Roa, que desnuda a Xóchitl Gálvez con sus pruebas. Pues resulta que Xóchitl Gálvez no es lo que dice ser. Hemos escuchado a la senadora panista decir y hablar mucho de la corrupción, señala al actual gobierno de la corrupción. Pero aquí viene algo importante. Como funcionaria pública en época de Calderón, ella se benefició porque al mismo tiempo
de trabajar como funcionaria pública del gobierno federal, sus empresas, sus dos empresas, y aquí tengo el documento que establece que ella es propietaria o accionista de estas dos empresas, obtuvo contratos vía directa, adjudicación directa, te voy a dar la cantidad, sexenio de Vicente Fox y sexenio de Calderón. 14 millones, pero con números actuales, considerando la inflación, estamos hablando de 23 millones de pesos en 2 sexenios. Pero vamos a dejar a un ladito el sexenio de Calderón y hagamos también a un ladito el sexenio de Peña, porque también obtuvo contratos. Lo preocupante y lo que huele a corrupción es que como funcionaria tenía su cachucha de servidora pública, pero al mismo tiempo tenía su cachucha de empresaria y sus empresas florecían con contratos, al menos 22 contratos para las empresas que ella dice ser accionista, y esta información es de la propia Xóchitl Gálvez, que la publicó en su declaración patrimonial cuando ella buscaba ser jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, y dice accionista de High-Tech Services y accionista de operación y mantenimiento a edificios inteligentes SADCB. Estas dos empresas, que claramente son de Xóchitl Gálvez, obtuvieron con Fox más de 22 contratos. La pregunta que yo quería hacerle a Xóchitl Gálvez, yo la busqué la semana pasada a través de su asistente. Quería entrevistarla y preguntarle sobre estos contratos y cuál era la explicación, porque yo creo, y aquí es mi opinión, esto es corrupción. Las autoridades deberán investigar si eso o no. Pero desafortunadamente no pudo participar Xóchitl Gálvez. Les mandé la información que yo tenía y nada más me dijeron gracias, que andan muy ocupados, que la agenda está cargada y no han tenido tiempo. Efectivamente. Ella no acepta ese tipo de entrevistas porque le va a ir muy mal. Fíjate en la línea de todas las entrevistas, las 50,000 entrevistas que lleva Xóchitl Gálvez, y cuando alguien se atreve a hacerle una pregunta picosa de oiga, pero los contratos en la Miguel Hidalgo, ya he visto a 2 o 3 muy suavecitos, no le insisten, ya he visto a 2, una mujer y un hombre, dice ella, no tengo nada que ver, son invenciones del presidente, me odia por ser empresaria. No es delito ser empresaria, no, se va por la tangente. Sí o no, pero con documentos en mano. A ver, si yo fuera periodista y la tuviera enfrente, yo imprimo, mira, aquí están los contratos, aquí se autorizó. En su trienio, cuando usted era delegada, se autorizó la construcción de este edificio y curiosamente, que era para 3 pisos y se hizo de 6 al final, y curiosamente, mágicamente, su hija, en un claro conflicto de intereses, va y le instala los climas a esa empresa. Eso es corrupción. Pero esta información, algunos van a decir, pues ya no es nueva, porque tú, Julio Cerro, ya la habías publicado. Es correcto. Esta información en su momento, en el 2015, por primera vez di a conocer. ¿Por qué? Van a decir, es un refrito. ¿Por qué es importante esa información? Porque en su momento pasó desapercibida y le mandé un audio a Ceci, y no sé si lo pueda poner, donde Xóchitl Gálvez en un debate la cuestionan sobre estos contratos a su empresa y queda ahí asentado. Ojalá y podamos escuchar a la propia Xóchitl Gálvez en este audio. Dice, yo no obtuve ningún solo contrato. Este audio para mí es muy importante porque yo puedo probar que al menos 22 contratos fueron adjudicados para sus empresas, no en época de Calderón o Peña Nieto, sino en la misma época panista de Vicente Fox. Molesta mucho porque ella sigue hablando de la Casa Gris y no sé qué. A mí no me importa, los hijos del presidente no quieren ser presidente de México. Si ella tiene que hacer denuncias y tiene que meter a la cárcel a 3 o 4 personajes de la Cuarta Transformación, si quiere meter a la cárcel a Bartlett, a Pío, que hagan lo que quiera, que tengan que hacer lo que quiera, pero esos personajes no se atreven a querer ser presidentes de México. Y lo que nos molesta en la 4T es que a esta señora, que no tiene nada de limpia y que no es nada de empresaria, es una simple traficante de influencias, la erijan y la eleven
como la líder de un movimiento inflado que no existe, solo en su imaginación. Entonces México no es Twitter, y ya basta de que sigan jugando con los mexicanos. No entienden que no entienden. Para dirigir a México se requiere ser una persona con arrastre, empuje político y con muchas ideas. No nada más, cuando llegue a la presidencia me voy a rodear de las mejores personas. No tienen ni idea de lo que está hablando. No tienen ni idea ni el peso político. Y nos molesta que estén haciendo un Peña Nieto 2.0, mejorado, versión mujer. Eso sí nos molesta y no es misoginia. Eso es mi punto de vista. Tú tienes la última palabra.